Muy buenas tardes. Les doy las gracias a todos por la amabilidad que han tenido de venir a esta conversación con los taínos de la isla de Santo Domingo. Y de manera especial quiero agradecerle al embajador Olivo Rodríguez Huerta la amabilidad que ha tenido de invitarme a esta jornada donde el nombre cultural de República Dominicana ha quedado tan en alto dentro de este marco esplendoroso de la Feria del Libro de Madrid. A Felipe Herrera por sus palabras de presentación, al excelente equipo de la Embajada Dominicana en España, en especial nuestra amiga Ligia Rimbonetti, que ha hecho un gran esfuerzo para que todas las actividades, como la de ayer, que tuvimos una actividad espléndida en el Museo Arqueológico, presentando el libro de Adolfo López sobre la memoria de las cuevas del arte rupestre. Y de manera también muy particular le agradezco a Rafael Antigua, a doña Soledad Álvarez y a Minerva del Risco, pues todos sus desvelos, porque el programa, la agenda de República Dominicana haya llegado a los niveles que se ha alcanzado con la participación de tan destacados escritores y autores dominicanos. Hoy vamos a hablar un poco sobre el arte en la sociedad taína, que como ustedes saben, al momento del descubrimiento del Nuevo Mundo, los indígenas taínos eran los que ocupaban las mayores extensiones territoriales en las Grandes Antillas y se llamaban a sí mismos taínos, que en su lengua equivalía a hombres buenos, es decir, prudentes y no caníbales. Los taínos provenían de antiguas oleadas migratorias de los grupos arahuacos, cuyo tronco étnico y lingüístico es originario de la zona orinoco-amazónica de Sudamérica. Su organización social, política y religiosa fue de cierta complejidad, basado fundamentalmente en el dominio de varias técnicas agrícolas, como era la siembra en montículos, ¿no?, donde se plantaban los tubérculos y el maíz, que como era tierra suelta, pues crecían con mucho mayor facilidad, y la implementación de regadíos en algunas regiones que los cronistas de India comparan con los que había en España, sobre todo en la zona de Andalucía. Esto le permitió el establecimiento en aldeas permanentes, alcanzando el mayor rango de evolución estructural entre todos los grupos indígenas que poblaron las islas del Caribe. La sociedad taína se encontraba a finales del siglo XV en el umbral de la etapa cultural conocida como señorío o jefatura, llamada en lengua autóctona con el nombre de cacicazgo. Como ustedes comprenden, saben, de más, pues están las bandas, las tribus, los señoríos, y después viene la civilización. Estábamos en ese nivel intermedio entre un desarrollo tribal y una sociedad ya con unos niveles que pudiéramos decir comparable a los grandes señoríos que hubo en América, sobre todo a nivel de Colombia y Centroamérica. Los taínos mostraron una gran especialización tanto en la obtención de alimentos como en la capacidad de seleccionar materias primas y en la confección de artesanías. En el caso de la producción agrícola, con rubros como la yuca, la batata, el maíz, el algodón, lograron incluso acumular excedentes que utilizaban en los intercambios interaldeanos. La recolección de frutos y marisco, la pesca y la caza marginal complementaban la alimentación del pueblo taíno. En cuanto a los objetos de culto y las piezas componentes del mensaje de los caciques, fueron obras de artesanos experimentados, especialmente por parte de los chamanes, conocidos en su lengua como beíques o buitíos, personajes de marcada importancia para las tribus, por tener también a su cargo la curación de los enfermos mediante prácticas mágico-medicinales. Nosotros ayer en las exhibiciones que se proyectaron, que ha hecho Adolfo López, se veía cómo en las pictografías taínas aparece la presencia de los chamanes que utilizaban las cuevas como un refugio para hacer los ayunos propiciatorios. Para tales prácticas curativas, los beíques entraban en éxtasis con la inhalación de plantas alucinógenas en el ritual de la cojoba, para establecer, y también lo hacían los caciques cuando invocaban a los semíes, para establecer contacto con el más allá y conocer así por boca de las divinidades las causas del mal que afectaba a los pacientes. Las demás muestras artesanales taínas eran fabricadas por los mismos indios agricultores, o sea, por los aldeanos,
que en tales menesteres emplearon sus ratos de ocio, obteniendo así utensilios de trabajo y de la jugar casero y personal. A este respecto nos dice Fray Bartolomé de las Casas: y en estas tales tierras, donde la calidad de la tierra o la costumbre que en ella se usa a tener oficios no los contrañía, para por su recreación o por su curiosidad, cosas por arte y tan pulidas y sutiles hacían, que mostraban no menos que muy claramente ser de ingenio vivísimos y sostelísimos. El arte fue un elemento de relevante significación para la sociedad taína, que obedeció a los imperativos de sus creencias mágico-religiosas, con cuyas ideas animistas se hallaban indisolublemente relacionadas. Sus realizaciones plásticas poseen una sorprendente fuerza expresiva y demuestran un gran dominio del simbolismo, la simetría y la expresión figurativa, sintetizando así la concepción de su mundo espiritual y mítico. Entre las elaboradas piezas, las más destacadas del arte taíno, se encuentran los objetos destinados al culto de sus dioses, que llamaban semíes. Tal es el caso de los esculturales ídolos de la cojoba, tallados en madera o piedra, que junto a otros artefactos empleados en este ritual mágico religioso, ponen muy bien en evidencia la calidad de los tallistas taínos. Los semíes de la cojoba generalmente tienen una postura acuclillada, lo que insinúa una posición ceremonial. En sus rasgos faciales fijaban aplicaciones de oro o de concha para acentuar la expresión de la figura. Las orejas presentan las perforaciones típicas en el lóbulo inferior para aplicar los pasadores ornamentales, simulando lo que los indios, para realzar su diferencia personal, usaban. De la espalda de estos semíes sale una proyección vertical del mismo madero que sostiene un plato circular sobre la cabeza del ídolo, como ustedes podrán observar en la proyección, en el cual se colocaban los polvos alucinógenos inhalados durante la ceremonia de la cojoba, aunque en algunos ejemplares el plato de ofrenda se sostiene directamente sobre la cabeza del semí. En el caso de los íconos de madera, que eran tallados de árboles seleccionados siguiendo prescripciones mitológicas para dar cumplimiento a los requerimientos demandados por fuerzas espirituales, lo cual implicaba una estrecha compenetración o identidad mística entre la deidad y el material en que la misma se plasmaba. Por su parte, para la confección de los artefactos empleados en el ritual de la cojoba, como los inhaladores del rapé alucinógeno en forma de letra I, que son ilustrados en la historia de Oviedo, y las espátulas vómicas, en adición a la madera, emplearon también los huesos del manatí, aprovechando tanto el grosor de estos huesos como la curvatura de las costillas de este mamífero acuático de gran, como el que podemos apreciar en la pantalla, que se encuentra en una colección de arte primitivo en Madrid. Los inhaladores muestran figuras distorsionadas de carácter místico vinculadas bajo los efectos psicotrópicos de la cojoba. En el caso de las espátulas vómicas, tienen en sus mangos empuñaduras de sugerentes imágenes figurativas, de inspirador simbolismo, relacionadas igualmente con el viaje sensorial. En algunos casos, la representación que tienen los objetos taínos tiene que ver mucho con la intención, o sea, con el ritual. Por ejemplo, si se quería ascender a los cielos, la manera de ascenderlo era apropiarse, ¿no?, transmutarse en ave. Entonces, muchos de los instrumentos que se usaban en esa ceremonia mágico-religiosa, que al final lo que se quería era entrar en un estado de comunicación con las divinidades, pues tienen el animal al cual los oficiantes querían convertirse. En el caso, por ejemplo, de viajar al inframundo, no se usa mucho la culebra. O sea, las culebras tenían en el panteón anímico taíno y en la parafernalia de los chamanes, de los huitíos taínos, la culebra se relacionaba con el inframundo y por eso aparece muchas veces entre los instrumentos de la cojoba. En lo relativo a la indumentaria y la decoración corporal, los taínos en ocasiones especiales acostumbraban a pintarse el cuerpo con tizne de carbón vegetal o tintes extraídos de las aguas y de la vija, para la cual aplicaban pintaderas o sellos de barro con sutiles diseños esgrafiados. Los cronistas, sobre todo Colón, en el primer viaje se impresiona de que
en su gran mayoría, los indígenas en las Antillas estaban envijados, o sea, lucían el cuerpo pintado de rojo o negro de las aguas. Y él dice, claro, que en gran parte, además de realzar su apariencia, lo usaban para protegerse de las inclemencias del clima y de los mosquitos, que deberían de ser bastante insistentes en aquella época, por la cantidad de humedad que había en todas las islas antillanas. Además, confeccionaron piezas ornamentales de gran belleza. En este aspecto sobresalen los amuletos y los collares de piedra y de concha, así como un sinnúmero de caracoles y colmillos hábilmente tallados, los cuales, a pesar de su reducido tamaño, tienen el perfecto acabado y el vigor de una sugestiva miniatura de marfil. Como símbolo distintivo de su rango, los caciques y otros personajes destacados de la tribu, como eran los nitaínos, que eran un grupo vinculado, ¿no?, a la jerarquía de los señores principales, de los caciques, eran como algo así como los nobles de la tribu, usaban a manera de collar los guaníes de formas discoidales, los que enriquecían con aplicaciones de oro, como ese que se encuentra en una colección de Estados Unidos, que es realmente una belleza, sobre todo por el diseño que tiene. Es muy posible que en la parte central, la parte discoidal, algunos de estos elementos estuvieran enriquecidos con láminas de oro. En adición, también empleaban guaisas o carátulas de concha, sostenidas estas últimas en cinturones trenzados de algodón y diminutas cuentas de piedrería y caracoles. Algunos de estos cinturones, como esta maravillosa pieza que se encuentra en el museo en Austria, en Viena, fueron obsequiados a Cristóbal Colón por los caciques que conoció durante su primer viaje, y que realmente le sorprendió mucho la calidad de la confección. Dentro del mobiliario taíno resaltan los dujos o banquillos ceremoniales, confeccionados en madera dura, tales como el guayacán o la caoba, junto a los imponentes ídolos de la cojoba. Los dujos están considerados como creaciones verdaderamente excepcionales del arte primitivo universal. Es muy raro que un libro que hable en sentido general del arte primitivo, del arte tribal, como se conoce ahora, no aparezca un dujo taíno. Realmente son piezas que tienen una gran calidad artística y una gran fuerza expresiva. El cronista Gonzalo Fernández de Oviedo, como ustedes saben, fue alcalde de la fortaleza de Santo Domingo y dejó una obra extraordinaria, de extraordinario valor etnográfico y naturalista, con su historia general de las Indias. Describe cómo los caciques y los demás personajes importantes de las aldeas presenciaban los juegos de pelota y asistían a las ceremonias rituales o deportivas en, y citamos Oviedo, unos banquillos de palo, muy bien labrados, de lindas maderas y con muchas labores de relieve y cóncavas, entalladas y esculpidas en ellos, a los cuales bancos escabelos llaman dujo. El taíno alcanzó su mejor modo de manifestación artística en el trabajo de la madera, en cuya conformación conceptual consiguió variedad y riqueza. La terminación de las piezas elaboradas en este material, tanto las rituales como las domésticas, poseen una notable perfección y suavidad, a cuya calidad se refiere con admiración el cronista Pedro Martín de Anglería, que exalta la destreza de los taínos en la talla de la madera, cuando en su carta dirigida al cardenal Luis de Aragón dice lo siguiente: como ustedes saben, Pedro Martín de Anglería nunca estuvo en América, pero estaba muy pendiente de todos los viajeros que regresaban a España y inmediatamente los entrevistaba y escribía unas cartas, ¿no?, a los funcionarios, sobre todo vinculados al Papa en Roma, grandes prelados. Y hoy en día esta fuente de Pedro Martín, a pesar, como digo, de no haber nunca cruzado el Atlántico, pues tienen un valor excepcional desde el punto de vista de lo histórico. Y Anglería dice a este respecto: tesoro que no consiste en oro, ni plata, ni perlas, sino solo en utensilios y cosas tocantes al uso humano, como asientos, platos, fuentes, vasijas de madera muy negra, tersa, reluciente, que tu Juan Bautista el Licio, eximio doctor en artes y en medicina, pretende ser ébano y maravillosamente labrada. Y en estas cosas ejercitan en efecto los indígenas
el ingenio que le fue concedido por la naturaleza. ¿Qué no harían, ilustrísimo príncipe, si conocieran el hierro y el acero? Este expresivo elogio, hecho por un humanista de la época del Renacimiento, que llegó a ser preceptor de la nobleza castellana y embajador de los reyes católicos en Egipto, ¿no?, ante el sultán de Egipto, demuestra la bella ejecución de estos ejemplares taínos de madera y el impacto y la aceptación que los mismos tuvieron entre las élites europeas de la época. Por su lado, los semitricúspides o trigonolitos constituyen excelentes realizaciones de este legado artístico aborigen. Estos son los objetos de culto más emblemáticos de la cultura taína. Realmente son privativos de esta cultura, vinculándoseles con los rituales propiciatorios de la fertilidad agrícola y la procreación del género humano. Respecto a estos ídolos tricúspides tan característicos de la cultura taína, el propio almirante Cristóbal Colón precisa que la mayor parte de los caciques tienen 3 piedras, a las cuales ellos y su pueblo muestran gran devoción. La una dicen que es buena para los cereales y las legumbres que han sembrado, la otra para parir las mujeres sin dolor, y la tercera para el agua, el sol y el sol cuando hace falta. Como ustedes comprenderán, a través de esta descripción de Colón, entendemos que esto se mide. Es una pena que no se pueda ver porque, bueno, la claridad no nos ayuda. Estamos ante ídolos propiciatorios de la fecundidad, tanto agrícola como de la procreación del género humano. Y lo que vemos arriba, en la proyección conoide superior, si ustedes observan, son mamas, senos femeninos hinchados, que se identifican mucho con la función propiciatoria, con la función de fecundación que tenía este ídolo. Al igual que sucede con los semíes de la cojoba, los trigonolitos ofrecen una sugerente expresión a tono con su simbolismo religioso, a la cual contribuían las aplicaciones de láminas de oro y concha que lucían en las oquedades de los ojos y de la boca. Esto le confería una mayor expresividad, ¿no?, desde el punto de vista estético. La mano diestra del indio plasmó en ellos las deidades tutelares de los taínos, que los taínos vinculaban con los orígenes del universo, la fuerza genésica de la naturaleza y la relación existente entre el mundo real y el sobrenatural, como era el caso del semí que llamaban Yocajú, Bagua Morocotí, ser supremo y protector de la fecundidad, que era inmortal e invisible, cuya morada estaba en el cielo o Coaibay, que era como se le llamaba al cielo taíno, que era donde habitaban los espíritus de los muertos y otros seres mitológicos. Afortunadamente, uno de los propósitos que legitimaba desde las bulas papales la presencia de España en América era la evangelización de los indios, que se convirtieran a la fe católica. Por eso Colón, que estaba muy claro de esas negociaciones políticas entre la corona y el papado, insiste en conocer cuál era la creencia, cuál era la religiosidad de los taínos, y tuvo el acierto de instruir a un fraile Jerónimo de origen catalán, Fray Ramón Pané, para que aprendiera la lengua del taíno, de los taínos, e indagara sobre las creencias y la mitología. Afortunadamente, ese documento, esa relación de antigüedades de los indios, así se llama, de Fray Ramón Pané, fue incorporado por Fernando Colón, el hijo del almirante, en su historia, en la historia de su padre, y se ha podido rescatar. Es como quien dice la Biblia de los taínos. Gracias a las informaciones de Pané, nosotros, los arqueólogos, los estudiosos de la cultura taína, podemos en algunos casos contextualizar, poner en su contexto cultural a los objetos arqueológicos, que de no haber sido por esta suerte de que haya una relación de las creencias mitológicas, simplemente lo que contáramos fuera con antigüedades, ¿no? Pero al poderlo ubicar y vincularlas con los semíes a los cuales representaban, pues adquieren una mayor relevancia dentro de su contexto cultural. Por su parte, también tenemos a los impresionantes ídolos o semillas antropomorfos tejidos de algodón. Servían de receptáculo para reverenciar las carabelas de sus ancestros. Entre los taínos hubo realmente un culto a los antepasados, y estos grandes semillas con carabelas
dentro de la representación cefaloforme, ¿no? Lo confirma. Dada su evocativa apariencia espectral, los semitejidos en algodón se relacionan, como he dicho, con el culto de los desaparecidos, teniendo la intención deliberada de infundir respeto o temor al espectador, como acontece con las caracterizaciones espantosas y sobreacogedoras de los seres que habitan el inframundo. Afortunadamente se ha preservado un ejemplar de estos extraordinarios íconos taínos, el cual se conserva en un adecuado estado en la colección del Museo de Antropología y Etnología de la Universidad de Turín, en Italia, donde fue localizado precisamente por el licenciado Bernardo Vega, que lo tenemos aquí entre nosotros, quien tras una larga pesquisa logró dar con su paradero para beneplácito de los estudiosos de la prehistoria antillana, ya que este ícono de algodón solo se conocía a través de algunas ilustraciones que databan del siglo XIX, pero no se sabía cuál era su actual paradero, y Bernardo hizo de Sherlock Holmes y afortunadamente lo localizó después de seguir el rastro por varios museos de Europa, lo localizó en Turín, en Italia, y la verdad que es una suerte que se haya podido preservar, porque imagínense ustedes lo deleznable que es el algodón, y que conservemos, una pieza de esta calidad en ese estado de conservación, es verdaderamente asombroso. Se enviaron varios de estos ídolos a España, incluso Gerardine, que fue el primer obispo que ofició en Santo Domingo, Alejandro Gerardine, envió 4 de estos ídolos al Papa, y tuvieron colgados un tiempo en la entrada del Vaticano para que la gente viera realmente cuáles eran las creencias, las idolatrías de los habitantes del Nuevo Mundo. Otras creaciones plásticas de singular valor iconográfico son los vasos efigie de cerámica, como el que vemos ahora en la pantalla, que representaban figuras humanizadas y animales mitológicos que modelaban en su totalidad con un gran realismo plástico, rompiendo el canon estilizado del arte taíno basado en esquematismos y la abstracción observadas en muchas de las representaciones figurativas propias de esta cultura insular. Generalmente las imágenes taínas están muy esquematizadas, realmente hay mucha abstracción, mucha figuración, mucha esquematización, pero en el caso de los vasos efigie se rompe este canon y aparece un poco ya cierto realismo, ¿no?, en el arte taíno. Con estos vasos efigie se alcanza, como yo digo, el mayor grado artístico de la alfarería insular, sobre todo por la acusada individualidad de esta variedad cerámica, a la que cada ejemplar se distingue perfectamente de cualquier otro. A diferencia de otras imágenes del arte taíno, donde se modifican las proporciones naturales, los vasos efigie permiten identificar claramente la imagen de las figuras representadas, tal como ocurre con las mujeres sedentes o en posición acuclilladas y las embarazadas de prominente vientre, o bien los personajes esqueletizados que muestran la costilla y la columna vertebral claramente delineadas, denotando la delgadez propia de los veíques, provocada por los largos ayunos en sus prácticas chamánicas. Los veíques, y generalmente en el chamanismo universal, el indumento, así como los doctores usan una bata y los militares usan uniforme, los veíques usaban la presencia esqueletizada, porque lo que triunfa después de la muerte, lo que queda del cuerpo, es el esqueleto. De tal manera que a una persona, a un chamán, que se le visualicen los huesos, es una persona que está en el umbral de la vida y de la muerte. Formaba parte de la parapsicología chamánica, y por eso los vasos efigie taínos, que nosotros interpretamos como representaciones de los chamanes, están, o de los huitíos, que era el nombre que se le daba a los chamanes taínos, están claramente relacionados con ellos, porque entendemos que es producto de esos ayunos, de esos grandes ayunos propiciatorios que hacían antes de intervenir en la curación de los enfermos. En cuanto a los elaborados aros monolíticos y las piedras acodadas que se asocian al juego de la pelota, podemos afirmar que representan valiosos exponentes de la pericia demostrada por los artífices aborígenes en el campo de la ejecución artística, partiendo de las más diversas materias primas.
como se pueden constatar en las piezas taínas que se exhiben en el Museo de Madrid, en el Museo de América en Madrid. Hay unos cuantos aros líticos taínos que realmente son extraordinarios. Yo los invito a que ustedes lo visiten y los vean. O sea, esta destreza se aprecia también en las marácanas monósilas y los sonajeros y los ornamentados fututos de caracol, instrumentos musicales empleados en sus bailes colectivos guareístas, al igual que en el ritual de la cojoba. Entre los instrumentos musicales taínos sobresalía el mayubabao, o tambor confeccionado en un tronco ahuecado, que colocaban en el suelo y era golpeado con un mazo de madera, percibiéndose su sonido a una gran distancia. Lamentablemente no se ha conservado ninguno de estos tambores monóxilos de la cultura taína, pero existen ejemplares parecidos en África y Oceanía. Aquí en Madrid hay dos muestras extraordinarias de estos tambores en el lobby del Hotel Urban, que hay una colección de arte primitivo muy importante. Se exhiben en el vestíbulo y son realmente extraordinarios. El Hotel Urban queda en la carrera de San Jerónimo y hay un pequeño museo de arte de Oceanía y dos tambores de estos, de los que usaban los taínos, igual también lo usaban los africanos, le llaman tambores de hendidura, y aparentemente tenían un sonido que se podía oír a 1 o 2 kilómetros de distancia. Otro aspecto significativo de la cultura taína es el constituido por su vasta producción de cerámica, cuya calidad fue exaltada por el propio Cristóbal Colón en su diario del primer viaje, cuando señala: y nos traían agua en calabaza y en cántaros de lechura de los de Castilla. Las vasijas de barro tienen, como las de madera, una característica decoración que se ajusta en todo momento a un armonioso y simétrico canon estilístico, predominando las asas aplicadas en los extremos de las vasijas con modelados figurativos estilizados que se combinan con los motivos geométricos incisos y punteados de trazos esquematizados que exhiben los recipientes a modo de bandas decorativas en la parte superior del cuerpo cercano al borde. Por ejemplo, aquí vemos una vasija típica de la cultura taína. Lo que vemos aquí son dos asas que representan murciélagos. Las asas son diametralmente opuestas, pero son muy parecidas unas a otras. Realmente son gemelas. Y ese agujero que se ve ahí, los taínos, cuando el espíritu de los muertos salía de noche, que se llamaba upía, asumían varias formas, entre ellas la del murciélago y también la de las personas. Y la forma para que una persona determinara si era un espíritu o si no lo era porque los espíritus no tenían ombligo. Todavía, y hay un merengue que suena por ahí con ese tema, todavía en los campos dominicanos, donde ha habido un sincretismo y se ha conservado mucho la memoria religiosa de los indios, se dice que los muertos salen de noche con una vela prendida en el ombligo. Y cuando vemos estas vasijas, vemos que las representaciones del murciélago tienen ese gran hoyo en el medio que precisamente representa la ausencia del ombligo. Y tiene cierta lógica, porque el ombligo es la huella de nuestra vida prenatal. Pero cuando uno vuelve a la vida por una forma que no es la natural, sino la sobrenatural, no necesita ombligo para nacer. Por eso los muertos no tienen ombligo, como decían los taínos. Por otra parte, se acostumbra mucho, tratando de descodificar la simbología taína, separar los signos del objeto. En mi opinión, el objeto es un ideograma en sí mismo. Y la forma en que los signos se pueden interpretar es dentro del contexto del objeto y vinculándolo con las representaciones figurativas. Nosotros tenemos, por ejemplo, vasijas, que las representaciones de asas son imágenes de rana, batraciformes. Y la banda decorativa que circunda el borde superior son, por ejemplo, 4 líneas en ángulo. Cuando uno ve el salto de la rana, uno se da cuenta perfectamente que lo que las líneas quieren insinuar es el salto reiterativo del animal que está representado. Generalmente cuando hay búhos o lechuzas, que era también uno de los animales más vinculados a las ideas animistas de los taínos, aparecen estos triángulos y cadenetas. No sabemos qué representan, pero seguro
si queremos llegar un día a poder captarle el mensaje esotérico, el mensaje iconográfico, no es separándolo del objeto, sino vinculándolo a la representación figurativa. Seguramente representa la noche, representa el medio donde actuaban estas ovías que asumían las formas de murciélago y de lechuza. Entre los diferentes modelos que caracterizan a la cerámica taína, las potizas o garrafas para líquido alcanzan las mayores dimensiones. Sus formas más comunes son las acorazonadas, como la que estamos viendo aquí, acorazonadas mamiformes y globulares. En el cuello presentan diseños geométricos, incisos y aplicaciones figurativas, esbozos de cara mayormente. Ustedes lo ven ahí. Los picos de estos recipientes representan generalmente formas fálicas, siendo, junto a las estilizaciones de las mamas femeninas, los motivos sexuales más abundantes en el arte taíno, que trata, por cierto, con bastante discreción esta temática. Pero en el caso de las potizas, los recipientes para líquido, se da que el pico, el terminal, tiene una forma fálica y en los lados hay seno femenino. O sea, volvemos otra vez a la idea de la procreación, ¿no? Que para los taínos aparentemente era una especie de obsesión. Por otra parte, existió entre ellos la costumbre funeraria de cercenar el cadáver, enterrando el cuerpo y guardando la cabeza del difunto, con fines rituales, al considerar que esta era la parte principal del sujeto, donde residía la esencia del ser. En tal sentido, donde residía la idea, en tal sentido, la temática cefaloforme es el motivo central de la creación artística taína, ya sea antropomorfa o zoomorfa, o ambas combinaciones a la vez. El contorno de la cabeza y los órganos sensitivos que en ella residen están destacados con mayor detalle y amplitud que el resto del cuerpo y las extremidades, generalmente minimizadas en hábiles abstracciones convencionalistas o sugeridas de manera llana por la simple forma del objeto, donde se ha plasmado la representación capital. Dale para acá. Ustedes verán, fíjense en este caso, la cabeza de la figura prácticamente es más grande que el cuerpo. Hay una intención deliberada de hacer un énfasis en los cefaloformes, ¿no? Además, los rasgos fisiológicos de la cabeza siempre tienden a ser mucho mejor acabados que el cuerpo, que a veces simplemente lo insinuaban con simples estilizaciones, en el caso de la cerámica con un pastillaje muy simple, pero en el caso de la cabeza, el taíno se detenía con más cuidado para enfatizar precisamente esa parte donde residía la esencia, el espíritu de la persona. Es de notar también que las evocadoras imágenes de la mano de mortero, como la que vimos ahora, presentan en su tope, al igual que las estilizadas efigies bajo el relieve que lucen las sayas líticas y otros múltiples utensilios domésticos de la cultura taína. Es importante esto porque fíjense, al margen de su aspecto utilitario, los morteros para triturar alimentos y sobre todo el polvo alucinógeno de la cojoba, las sayas taínas lo usaban como azuela para trabajar el campo y para trabajar también los árboles. Al margen de su aspecto utilitario, podían ser apreciadas como verdaderas creaciones estéticas, tanto por su esmerada terminación como por sus bellos rasgos decorativos, reveladores de un indiscutible mensaje esotérico, donde lo funcional del objeto se entremezcla con lo votivo y lo mágico, engendrando a su vez una significativa proyección estética que se nutre del más arraigado misticismo. Hay una combinación entre lo funcional y lo decorativo, que realmente no es decorativo, era verdaderamente simbólico. Custodiado celosamente en el interior de las cavernas, ayer tuvimos una exhibición espectacular sobre los petroglifos taínos, ¿no? Se han conservado imágenes y símbolos, tanto en pictografía como en petroglifos, que representan el modo realista o abstracto del sentido de sus antiguos relatos mitológicos o de rituales ancestrales practicados en la penumbra para invocar a los seres místicos portadores de poderes y atributos divinos. En el caso de arte rupestre, como se ilustra elocuentemente en el libro del arqueólogo Adolfo López Velanto, que está aquí con nosotros, titulado La memoria de las rocas, constituye uno de los patrimonios artísticos más significativos que nos ha transmitido la prehistoria antillana.
La obra de López Velando fue puesta en circulación precisamente ayer en el Museo Arqueológico Nacional como parte del programa de estas actividades que ha tenido la República Dominicana como invitado en esta Feria del Libro de Madrid. Precisamente hace ya algunos años, digamos unos 40 años atrás, unos añitos, les mostré una fotografía de estos motivos pictóricos al maestro Joan Miró en una visita que realizáramos junto al arquitecto José Antonio Caro, que en ese entonces era director del Museo del Hombre Dominicano, a su museo en Montjuïc, en Barcelona, y quedó verdaderamente asombrado del parecido que tienen con sus obras artísticas, demostrándose una vez más la similitud existente entre el arte tribal y el arte moderno. Precisamente yo oí una entrevista sobre alguien que hablaba de Miró y decía que él acostumbraba, tenía una frase que usaba mucho que decía: el arte moderno está en crisis desde la prehistoria. Y es que realmente, como ustedes saben, las vanguardias europeas, todo lo que sucedió a partir de que los pintores descubren el Museo del Hombre de París y se crean todos estos estilos de los Fauvet, Picasso, Braque, Gris. Bueno, hay una revalorización, una apropiación del arte primitivo, ¿no? Sobre todo por la fuerza de la atracción que pasa al arte moderno. Y Miró, obviamente, forma parte de esa tendencia vanguardista. Para el taíno, la manifestación artística, lo que es igual en su caso, el arte al servicio de la magia y la religión, constituyó una práctica vital o dogma inquebrantable, donde se advierte claramente la estrecha vinculación entre la vida material de aquel pueblo primitivo y su mística, en una constante comunicación o dependencia de sus divinidades. En síntesis, podemos afirmar que la concepción plástica taína presenta cualidades muy definidas e individualizadas dentro del conjunto artístico y cultural indoamericano. Esto produce un arte propio que, si bien reducido o en tono menor en cuanto a sus dimensiones espaciales, no por eso deja de ser expresivo, casi dramático si se quiere, y lleno en cualquier caso de un complejo simbolismo que ilustre elocuentemente las ideas que animaron a sus ejecutores. Para concluir, conviene destacar que muchos de los más connotados artistas plásticos contemporáneos dominicanos han vuelto su mirada a la estética primitiva, apoyándose en esa inagotable fuente o cantera de atracción estética que constituye el acervo arqueológico aborigen, dando lugar a un movimiento tainista o neotaíno de corte vanguardista que incorpora soluciones técnicas y formales extraordinariamente innovadoras en su quehacer artístico a partir de una visión retrospectiva que capta y revalora en su proceso creativo lo esencialmente mágico y totémico del arte aborigen. En resumen, ya para finalizar, quiero evocar las palabras de José Martí: el espíritu de los hombres flota sobre la tierra en que vivieron y se les respira. De tal manera, a pesar del tiempo transcurrido desde la desintegración de la sociedad taína tras el impacto de la conquista, y yo uso la palabra desintegración y no exterminio, porque para haber exterminio tiene que haber la intención deliberada de matar al indio, como los nazis tenían la intención deliberada de acabar con los judíos. En el caso de la presencia española en América, no había una intención deliberada de matar a nadie, al contrario, había, como ustedes todos conocen, se decía tierra sin indio no vale nada. Hubo explotación, hubo violencia, hubo sometimiento. ¿En qué conquista no lo hay? Pero no hubo un exterminio. O sea, yo pienso que esa es una de las cosas que había que reivindicar, porque sí se vino abajo, hubo un acatombe demográfico, pero definitivamente las causas no fueron ni la violencia ni los trabajos forzados lo que provocó esa mortandad tan acelerada como se produce en las Antillas, sino más bien fue causa, como ustedes conocen, del problema de las epidemias, de la falta de inmunidad, en fin. Entonces, bueno, tras el impacto de la conquista, claro, nos quedamos sin indios, eso es una realidad. Sin embargo, su presencia, tanto somática como espiritual, aún está latente entre nosotros.
mediante el enriquecedor proceso de mestizaje que caracteriza el perfil étnico y cultural de los dominicanos, constituyendo un significativo referente que permea toda la identidad nacional. Muchas gracias.